En el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 6, versículo 10, cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando a sus discípulos a orar, les, una de lo que conocemos como la oración del Padre Nuestro, en el versículo 10, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús, él descendió del cielo, dejó el cielo, se despojó de ser igual a Dios y él conocía perfectamente cómo es el cielo, cómo es el comportamiento, cómo es el ambiente en el cielo. Y les dice a los discípulos, cuando los está enseñando a orar, ustedes pidan esto, ustedes anhelen esto, que venga el reino de Dios. ¿Y de qué manera va a venir el reino de Dios a esta tierra? Haciendo su voluntad, haciendo la voluntad de Dios. Dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo no hay pecado. En el cielo todos le rinden obediencia a Dios. Todos le rinden alabanza. Todos lo admiran. Entonces Jesús está diciendo, esto es lo que ustedes deben de anhelar. Que como en el cielo todos quienes están ahí se rinden totalmente a la voluntad de Dios, a la voluntad de mi Padre, que eso es lo que quiero, que se forme en cada uno de ustedes, ese deseo, un anhelo para que se pueda hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Porque el día de hoy la voluntad de Dios es muy ignorada, pero vamos a ver para no solamente lo que nos podamos imaginar, cómo se hace la voluntad de Dios, sino más vamos a ver con la escritura cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué dice la escritura? Y yo encontré a lo menos 5 textos que nos hablan grandes verdades acerca de lo que es la voluntad de Dios. Lo primero, punto número 1, ¿qué es la voluntad de Dios? Que todos se salven y conozcan la verdad. En primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pablo está hablando aquí en esta carta a Timoteo, en el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Jesús, Dios mismo, quiere que todo ser humano sea salvo. ¿Salvos de qué? ¿De qué quiere? Dice aquí, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Bueno, nos quiere salvar del dominio del pecado, nos quiere salvar de la condenación eterna, o sea, de ir a estar de una manera permanente y eternamente en el infierno. Nos quiere salvar de la ira de Dios, porque Dios es justo y todo aquel que haya infringido sus mandamientos y no se haya arrepentido y no haya creído en Jesús, pues la ira de Dios va a venir en el día del juicio. Nos quiere salvar de la muerte espiritual. Entonces, punto número 1, la voluntad de Dios quiere que todos se salven. No hace excepción de personas. No habla solamente de gente pobre o de gente rica o de hombres o de mujeres o de tal o cual nación, de tal o cual pueblo, continente. No, quiere que todos. Ese es su anhelo, ese es su deseo. Que nadie se pierda.
es algo parecido. O sea, no quiere que nadie, quiere que todos se salven, pero aquí nos dice bien claro que nadie se pierda. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Muchos piensan que Dios se está tardando en venir, pero dice que no es así, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay un deseo en el corazón de Dios que Él quiere que todas las personas procedan al arrepentimiento. Perecer es igual a perder la vida eterna y ser condenado eternamente lejos de la presencia de Dios en las llamas del mismo infierno. Pero si la persona se arrepiente, puede ser librado de esa condenación eterna. Muchas señales que pudiéramos decir ya en cualquier momento viene el Señor, según la Escritura, pero Él es paciente. Él es paciente, está como dando como tiempo extra, como tolerancia, para que los que no se han arrepentido se puedan arrepentir, porque sabe lo que les espera, sabe lo que es la condenación eterna, sabe lo que es el infierno, sabe lo que es el cielo y no quiere, no desea, no anhela que ninguna sola persona se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. También quiere que vivamos en santidad. En primera de Tesalonicenses 4:3 y 8 dice, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Esto que estamos leyendo ahorita, la persona que dice, yo no creo eso, yo no te creo a ti, yo pienso diferente y desechas esto que estamos leyendo, aquí la misma escritura dice que no estás desechando al hombre, se está desechando a Dios. Pero dice que la voluntad de Dios, o sea, lo que Él quiere, cuando decimos que hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, bueno, aquí en la tierra, la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Y qué quiere decir santificación? Que haya un arrepentimiento, que te apartes, en este caso dice aquí, de fornicación, que vivan bien en santidad en el matrimonio, que haya, que no haya agravio entre hermanos, que no haya engaños, que no haya mentiras. Eso es la voluntad de Dios. También en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:18, otra de las cosas que vemos que es la voluntad de Dios es que demos gracias en todo. Dice el versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios quiere que estemos agradecidos con todo lo que Él manda, con todo lo que Él permite, con todo lo que Él nos da. No solamente debemos de estar agradecidos con Dios cuando las cosas marchan bien, cuando me está yendo bien en el trabajo, cuando me está yendo bien en mis finanzas, cuando hay salud en mi familia, cuando mis hijos todos están bien. No, también cuando hay problemas, cuando hay crisis, cuando hay aflicciones, cuando hay dificultades. Recordemos que aquí es la tierra, aquí no es el cielo. Aquí el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Hay aflicciones, hay problemas, hay dificultades, hay gente eh, que no hace la voluntad de Dios, que no obedece a Dios, que no se han arrepentido y por ende sus acciones son malas y, y tú puedes
ser víctima de una persona que roba, de una persona que anda bajo la influencia del alcohol, de las drogas, puede ser afectado. Entonces, lo que el Señor nos dice que quiere, que demos gracias en todo, que en todo momento aceptemos sus designios, aceptemos su voluntad. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que seamos personas agradecidas en todo lo que recibimos. Cuando Job fue fuertemente probado y pasó por problemas muy difíciles de salud, perdió a sus hijos, perdió sus bienes, tenía sus bienes materiales y aparte tuvo un gran problema de salud. Él, en vez de quejarse contra Dios, en vez de atribuirle algún despropósito, alabó a Dios y le dio gracias por todo. También la voluntad de Dios es que practiquemos el bien. En primera de Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Que haciendo el bien, que viviendo de una manera correcta, dice la escritura que el amor no le hace ningún daño a nadie. Un cristiano verdadero, una persona que se ha arrepentido, una persona que ha entregado su vida al Señor, que ha decidido hacer la voluntad de Dios, va a ser frecuente que haga el bien. Haciendo el bien, dice, se puede hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. Personas que no conocen a Dios, personas que están muy apartados de Dios, que no tienen ni idea de qué se trata el cristianismo, al ver un buen testimonio, al ver a cristianos haciendo eh, la obra de Dios, viviendo ordenadamente, entonces se les puede hacer callar y se les puede no solamente hacer callar, sino se les puede ayudar para que también ellos conozcan a Dios. En resumidas cuentas, la voluntad de Dios, que todos se salven y conozcan la verdad, que nadie se pierda y que procedan al arrepentimiento, que podamos vivir día a día en santidad, apartados de fornicación, de adulterios, de fraudes, de mentiras, que demos gracias en todo, por lo bueno, lo agradable, por lo difícil de soportar, por lo indeseable, todo lo que nos venga, estar con contentamiento y agradecido con Dios y que practiquemos el bien. En esto podemos ver cuál es la voluntad de Dios. Ahora, Dios nos ha dado un libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Dios nos creó con la capacidad real de elegir. No somos robots programados. Podemos escoger entre el bien y el mal, entre obedecer o desobedecer, entre amar o rechazar a Dios. En cada uno de nosotros está el decidir y también somos responsables de nuestras decisiones. Ya vimos que Dios tiene un deseo bueno para todos nosotros, pero no fuerza a nadie. Cada uno de nosotros elegimos si seguirlo o no. En Deuteronomio capítulo 30, versículo del 11 al 20, dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Y está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca
y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una opción. Nos está dejando muy claro las dos cosas que nosotros podamos decidir hacer. La vida y el bien, la muerte y el mal. Dice en el versículo 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, notemos lo que dice aquí a partir del versículo 18. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el jornal para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. Hoy en este momento que nosotros estamos escuchando este mensaje, dice aquí la escritura, los cielos y la tierra están de testigos contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y hace una sugerencia, pero entendamos esto, Él no nos forza. Él dice, hace una sugerencia, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Entonces, en todo esto que acabamos de leer aquí en Deuteronomio, nos dice que está muy cerca de nosotros la palabra. Si en aquellos tiempos que se escribió decía que no era demasiado difícil para ti, que no estaba lejos, que no podíamos decir quién subirá, está en el cielo, la voluntad de Dios, o está del otro lado del mar. Ahorita todavía más fácil porque toda la información, la comunicación es al instante en cualquier parte del mundo. Pero desde aquel tiempo, en el versículo 14, el Señor nos dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. La ley está escrita en nuestros corazones. Así que podemos entender claramente qué es lo que debemos de hacer. Lo otro es una decisión. Se decide el bien, se decide obedecer a Dios, se decide arrepentirnos o se decide despreciarlo y hacer las cosas que no son buenas, que claro, de momento traen un deleite temporal, producen un cierto gozo, un cierto placer, lo pecaminoso, pero que al final va a ser una terrible desgracia estar toda una eternidad perdido, condenado. En Juan capítulo 6 versículo 60 y del 66 al 69 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Jesús estaba compartiendo y muchas de las personas que ya lo seguían, que ya iban en pos de él, conforme fueron entendiendo lo que Jesús pedía, llegaron a esta conclusión, que era muy dura la palabra. ¿Quién la puede oír? Decía, difícil, o sea, ¿quién puede cumplir lo que Jesús está pidiendo? Y en el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Seguir a Jesús no es como seguir a alguien en las redes, donde le pones seguir, me siguen, lo sigo. No es tan ligero como eso. Seguir a Jesús implica conocer su voluntad, hacer su voluntad. Y muchos de sus seguidores reales, no
no como lo que vemos ahorita que la gente se emociona porque dice, ay, tengo tantos seguidores en mis redes, o se entristecen o se deprimen cuando alguien los deja de seguir. No, ahí Jesús dice que les habló claro en la palabra y en el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué hicieron estas personas? Consideraron que la palabra era dura, consideraron que era muy fuerte, lo pusieron en la balanza contra lo que ellos querían vivir y decidieron mejor ya no seguir a Jesús y ya no andaban con él. Pero Jesús, lejos de ir en pos de ellos y decir, espérense tantito, les voy a hablar más, un poquito diferente. Discúlpenme si los ofendí, pero no se vayan, por favor. No, en el versículo 67 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, a sus 12 discípulos les dice, ya se regresaron todos. O sea, ya se fue mucha gente que nos seguía. Ya se dieron cuenta que el evangelio es, sí, arrepentimiento, es fe, pero también el evangelio es obedecer, hacer la voluntad de Dios, es tomar tu cruz cada día, es seguirle a Él. No, no, el, el vivir el evangelio, el seguir a Jesús no es solamente que nos acordemos de Él los domingos o solamente cuando andemos con el agua hasta el cuello, cuando tengamos problemas muy serios, no, es en todo momento. Entonces, sucede este escenario. Imagínate, está Jesús, están sus discípulos y están muchos otros discípulos que ya eran seguidores, que ya para donde iba Jesús, ahí iban todas estas personas. Y de repente deciden ya no andar con él. Y Jesús les hace una invitación, pero ahora ya no es la invitación como cuando les dijo a Pedro, a Juan, a Mateo, sígueme, te haré pescador de hombres, sígueme. No, ahora la invitación es, ¿te quieres ir tú también? Vámonos, la puerta está ahorita abierta para que el que se quiera ir, que se vaya. ¿Por qué? Porque está muy claro, él no estaba eh, diluyendo el evangelio. En el versículo 68, el apóstol Pedro le respondió a Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, como si Pedro dijera, mira, Señor, conocemos a los escribas, conocemos a los fariseos, conocemos a los maestros de la ley, conocemos los templos, conocemos a los herodianos, conocemos a muchas religiones, pero ¿a quién podremos ir? ¿En dónde nos podremos sentir bien de nuestra vida espiritual? Si ya te conocimos a ti y sabemos que tú eres Jesús, que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo de Dios y que solamente tú tienes palabras de vida eterna. Los otros tienen palabras, tienen humanismo, tienen mensajes para que te sientas bien, para que te relajes, para que te hablen de tu pecado, para que te sobre el lomo, para que te apapachen, pero también para que te envíen a la misma condenación, porque si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para hacer un prosélito, o sea, un discípulo, y una vez que logran hacerlo, lo hacen doblemente hijo del infierno. Entonces, sí, hay muchas religiones, hay muchas maneras de pensar, pero solamente tú tienes las palabras de vida eterna. Solamente tú me puedes salvar, es lo que le está diciendo el apóstol Pedro. Isaías 65, versículo 2, dice,
Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Recordemos que los profetas como Isaías, Jeremías, hablaban de parte de Dios. Y aquí lo que Dios está diciendo es, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. Todo el día extendiéndole la mano, queriéndolos ayudar. Yo te ayudo, yo te saco de tus aflicciones, yo te llevo por el camino correcto. Pero, ¿qué hacía ese pueblo? Dice, el cual andaba por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Y hoy en día, ¿cuántas veces hemos visto que Dios te quiere ayudar, te quiere bendecir, te quiere rescatar, te quiere guiar al arrepentimiento, pero tristemente se sigue el camino que no es bueno y como dice aquí la escritura, te vas en pos de tus propios pensamientos. Jeremías 7, versículo 23 y 24. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Eso es lo que Dios les pedía. Escuchen mi voz, escúchenme, háganme caso, anden por el camino que yo les mande, hagan mi voluntad y les va a ir bien. Y yo voy a ser el Dios de ustedes. Pero ¿qué dice en el 24? Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Entonces aquí vemos la voluntad de Dios, hablándole todos los días con ese buen corazón, con las misericordias nuevas de Él que son cada día, extendiendo sus manos queriendo ayudar al pueblo que es rebelde, todos los días pidiéndoles que escuchen su voz, diciendo que Él quiere ser nuestro Dios, diciendo que Él quiere tenernos por pueblo, que solamente hagamos su voluntad, que nos arrepintamos, que creamos en el sacrificio de Jesús para que nos vaya bien, tanto en esta vida como después de esta vida al morir, tener un pase directito al reino de los cielos, pero dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Por último, en Lucas capítulo 13, 34, Jesús dijo estas palabras, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Los profetas, que eran enviados de parte de Dios para hablar de parte de Dios, hablaban, pero ¿qué sucedía? Los mataban. Hoy en la mañana estuve leyendo acerca de Jeremías y de Isaías y, y se cree que murieron de una manera muy cruel. De hecho, en el libro de Jeremías sí vemos claramente en la escritura cómo fue fuertemente maltratado. De Isaías se cree que murió aserrado. O sea, como ves tú en un aserradero donde cortan la madera, así lo murió él. Esto era lo que hacía la gente con los profetas. Cuando los profetas enviados por Dios le hablaban a las personas, era para que se arrepintieran, era para que se convirtieran, era para que procedieran al arrepentimiento y que pudieran reconciliarse con Dios. Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Hubo un rechazo a esa voluntad de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar? Muchas veces.
Y quiero que puedas pensar en estas preguntas. ¿Has pensado alguna vez en hacer la voluntad de Dios? Yo te invito a que realmente dediques un tiempo a pensar esto. ¿Has pensado hacer la voluntad de Dios? Decir, bueno, si Jesús enseñó esa oración del Padre Nuestro, nos dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Yo quiero hacer tu voluntad, quiero saber cuál es tu voluntad. Y las preguntas que te voy a hacer a continuación es en base a a los textos bíblicos que acabamos de utilizar. Veíamos que Dios quiere que todos se salven y conozcan la verdad. ¿Te has puesto a pensar que Él quiere salvarte? ¿Que no quiere que te pierdas? Pero fíjate la pregunta. O sea, ¿te has puesto a pensar que Dios piensa en ti? ¿Que Él conoce tu nombre? ¿Que Él te formó? ¿Que Él conoce tu vida, cómo has vivido? ¿Tu vida de pecado, de desobediencia? ¿Que Él sí tiene contado todos los cabellos de tu cuerpo y también tiene contado todas las veces que se te ha mandado la palabra, pero que no has querido? Pero estás en su mente, estás en sus pensamientos. Entonces la pregunta es, ¿te has puesto a pensar que Él quiere salvarte? ¿Que no quiere que te pierdas? ¿Que Él está, pudiéramos llamarlo así, en una angustia, sabiendo que vas hacia atrás y no hacia adelante? Que en vez de caminar hacia lo eterno, vas hacia la condenación, y que hay oportunidad para ti, que todo depende de que te arrepientas y tengas fe en Él, pero que no quieres tú. Otra pregunta es, ¿alguna vez has pensado que cuando se te predica la palabra, Él desea que tú te arrepientas? Veíamos en 2 de Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Te habías puesto a pensar alguna vez que realmente cuando se te predica la palabra, cuando se nos predica la palabra, Él está deseando, anhelando que te arrepientas? Y aquí hago otra pregunta, ¿cuántas veces lo has dejado con las ganas? Escribí este pensamiento. Dice la palabra que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Imagina el estruendo en un partido final donde la afición espera que su equipo gane, que anote el gol de la victoria y lo fallan. Se quedan con las ganas. Así es en el cielo, se han quedado con las ganas de gritos de júbilo y de alegría al ver tu corazón no arrepentido. Cuando un pecador se arrepiente, cuando una persona se arrepiente de sus mentiras, de sus robos, de envidia, de la falta de amor hacia Dios, hacia el prójimo, que verdaderamente se arrepiente, dice que hay gozo en el cielo. Es como si todos aplaudieran, todos felicitaran a Jesús. Valió la pena tu sacrificio, valió la pena que hayas dejado el cielo, valió la pena que hayas soportado tanta humillación, valió la pena que hayas ido a la cruz, valió la pena que hayas dado tu vida del Padre, ese amor tan grande que dice, mirad con amor tan grande nos ha dado el Padre, nos dio a su Hijo. ¿Quién da a su Hijo? ¿Qué persona daría a su hijo? Y más por alguien que está perdido, por un violador, por un borracho, por un adúltero. ¿Quién lo daría? Nadie. Y el amor de Dios tan grande. Entonces, cuando una persona decide poner un alto en su vida, escucha la palabra y se arrepiente, hay gozo en el cielo. Pero si no se arrepiente, se quedan con las ganas. Es como te decía, imagínate ese partido final, ya
anotando ese gol y todos a gritar de júbilo y de alegría porque ya ganó su equipo y lo fallan y se quedan con las ganas, se jalan los, los cabellos y se lamentan. Como quiera, este ejemplo nada que ver con esto, porque aquí estamos hablando de almas eternas. Es solamente para que puedas pensar y me puedas entender lo que te quiero transmitir. Ya te arrepentiste, ya Dios te perdonó, pero ¿vives en santidad? ¿Te apartas del pecado o sigues viviendo igual? Fuimos llamados a que nos apartemos, a que busquemos la santidad. Así lo veíamos ahorita que esa es la voluntad de Dios, que nuestra santidad. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pero no solamente la fornicación, sino todo lo que es el pecado. ¿Le das gracias a Dios por todo, aún por las situaciones difíciles que te afligen? O vamos a verlo de esta manera, o eres de los cristianos que cantas, alabas a Dios y le das gracias cuando te va bien, pero cuando se vienen los problemas, le estás reclamando, le estás diciendo, ¿por qué haces esto, Dios? ¿Por qué? O sea, yo creí que siempre ibas a estar conmigo, que me ibas a ayudar. En otras palabras, te pones a reclamarle a Dios, a molestarte inclusive. Practicas el bien. Ahora, otra pregunta. ¿Estás consciente que Dios nos dio un libre albedrío? O sea, que nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos, que no es que no me pude arrepentir porque no me ayudó Dios. Pues sí, Dios lo que está dando es un mandamiento. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero honestamente te pregunto, ¿estás consciente que Dios nos dio un libre albedrío? ¿O crees otras doctrinas raras donde Dios tiene a sus favoritos y a otros los desprecia? O sea, a unos sí los va a ayudar para que se arrepientan y a otros no. Unos son escogidos y otros no. Cuando realmente ya vimos en los textos anteriores que Dios no quiere que nadie se pierda. Quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. ¿Dónde estriba la diferencia? En el que obedece y el que no obedece. Veíamos también en Deuteronomio. Dios ha puesto delante de ti el bien y el mal. Pregunta, ¿qué vas a elegir? ¿Vas a elegir obedecer su palabra? ¿Vas a elegir arrepentirte? ¿Vas a elegir el que Dios quiere que no te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento? ¿Se le vas a conceder a Dios ese anhelo que tiene en su corazón de donde sí te vas a arrepentir? ¿O vas a elegir caminar para atrás en vez de para adelante? ¿Desprecias los designios o mandamientos o la palabra de Dios y sigues tus propios pensamientos? ¿Escuchas su voz para obedecerle o caminas en tus propios consejos? ¿Eres consciente que Dios te ha querido proteger como la gallina cubre a sus polluelos? O sea, que realmente Él te ama, que realmente Él quiere salvarte, que realmente Él quiere, eh, pues, llevarte al cielo, pero tú no quisiste. Tenemos un ser libre albedrío, tenemos una oportunidad muy grande. La voluntad de Dios es muy buena, es difícil de comprender, que todos se salven, eso es lo que quiere Él, que todos conozcan la verdad, que nadie se pierda, que todos se arrepientan, que vivamos en santidad, que siempre le demos gracias a Dios y que practiquemos el bien. Qué tremendo corazón de Dios.
Yo por último quiero terminar repitiendo la sugerencia que hizo en Deuteronomio 19. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero aclarando, es una sugerencia que Dios nos da. Eso es lo que Él quiere, pero cada uno de nosotros decidimos. Pues que Dios les bendiga. Este es el mensaje para el día de hoy y espero y lo mediten, que lo puedan entender que Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero no creó ningún robot, sino nos creó personas y Él quiere que lo obedezcamos.